Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. La historia de los Silmarils. Junto con Ainulindale, la música de los Ainur, y Valacuenta, historia de los Valar. Además de Akallabeth, la caída de Númenor, y de los Anillos de Poder y la Tercera Edad, editado por Christopher Tolkien. Prólogo de Christopher Tolkien. El Silmarillion, que se publica ahora 4 años después de la muerte de su autor, es una crónica de los días antiguos o la primera edad del mundo. En El Señor de los Anillos se narraban los grandes acontecimientos ocurridos en el final de la Tercera Edad, pero los cuentos de El Silmarillion son leyendas que proceden de un pasado mucho más remoto, cuando Morgoth, el primer Señor Oscuro, moraba en la Tierra Media, y los altos elfos combatían contra él por la recuperación de los Silmarils. Sin embargo, el Silmarillion no solo relata acontecimientos muy anteriores a los de El Señor de los Anillos, es también, en lo esencial de su concepción, un trabajo muy anterior. A decir verdad, aunque no se llamaba entonces el Silmarillion, ya existía hace medio siglo, y en las deterioradas libretas de notas que se remontan a 1917, todavía pueden leerse las primeras versiones, a menudo garrapateadas deprisa con lápiz, de las principales historias de la mitología. Pero no llegó a publicarse, aunque ciertos indicios de su contenido podrían entresacarse de El Señor de los Anillos, y durante toda su larga vida, mi padre nunca lo abandonó, y trabajó en él incluso en sus últimos años. En todo ese tiempo, el Silmarillion, considerado solo como una gran estructura narrativa, tuvo relativamente pocos cambios fundamentales. Se había convertido hacía mucho en una tradición fija y un marco para escritos posteriores. Sin embargo, estaba muy lejos de ser un texto fijo, y ni siquiera permaneció inalterado en relación con ciertas ideas fundamentales acerca de la naturaleza del mundo que describe, mientras que las mismas leyendas volvían a ser narradas en formas más largas y más breves y en diferentes estilos. En el transcurso de los años, los cambios y variantes, tanto de detalles como de perspectiva, se hicieron tan complejos, tan numerosos y de tan múltiples estratos, que la obtención de una versión final y definitiva parecía imposible. Además, las viejas leyendas, viejas aquí no solo por provenir de la remota Primera Edad, sino también en relación con la edad de mi padre, se convirtieron en vehículo y depositario de sus más profundas reflexiones. En escritos posteriores, las preocupaciones teológicas y filosóficas fueron desplazando a las preocupaciones mitológicas y poéticas, y de ahí surgieron incompatibilidades de tono. Al morir mi padre, fue mía la responsabilidad de dar a la obra una forma publicable. Se me hizo evidente que presentar dentro de las cubiertas de un libro único materiales muy diversos, mostrar el Silmarillion como si fuera en verdad una creación ininterrumpida que se había desarrollado a lo largo de más de medio siglo, conduciría necesariamente a la confusión y a la subordinación de lo esencial. Por lo tanto, me puse a configurar un texto único, seleccionando y disponiendo el material del modo que me pareció más adecuado para obtener una narración con un máximo de coherencia y de consistencia interna. En este trabajo, los últimos capítulos, a partir de la muerte de Turin Turambar, planteaban dificultades especiales por haber permanecido inalterados durante muchos años, y en ciertos aspectos había una grave falta de armonía entre estos capítulos y las concepciones más desarrolladas de otras partes de la obra. No ha de esperarse una coherencia completa, sea dentro de los límites de El Silmarillion o entre El Silmarillion y otros escritos publicados de mi padre. Y aun en el caso de que fuera posible encontrarla, el precio sería muy alto e innecesario. Además, mi padre llegó a concebir El Silmarillion como una compilación, una narrativa en forma de compendio realizada mucho tiempo después, a partir de fuentes muy diversas, poemas, crónicas y cuentos orales, que habrían sobrevivido en una antiquísima tradición. Y esta concepción, de hecho, encuentra un paralelismo en la historia de la composición del libro, porque se apoya en unas cuantas obras en prosa y verso anteriores, y es de algún modo un verdadero compendio,
y no solo en teoría. A esto ha de atribuirse el ritmo variable de la narración y la abundancia de detalles en algunas partes. El contraste, por ejemplo, entre la evocación precisa de lugares y motivos en la leyenda de Turin Turambar, junto a la elevada y remota narración del fin de la Primera Edad, cuando Zangorodrim fue destruida y Morgoth derrocado. Y también algunas diferencias de tono y descripción, algunas confusiones y ciertas inconsistencias aquí y allá. En el caso de Valacuenta, por ejemplo, hemos de suponer que, si bien contiene mucho que seguramente se remonta a los primeros días de los Eldar en Valinor, ha sido remodelado en tiempos posteriores, lo cual explica por qué los tiempos de los verbos y la perspectiva cambian continuamente, al punto que los poderes divinos a veces parecen presentes y activos en el mundo y a veces remotos, un poder desaparecido que solo la memoria conoce. El libro, aunque titulado por fuerza el Silmarillion, contiene no solo el Cuenta Silmarillion o Silmarillion propiamente dicho, sino también otras 4 obras breves. Ainulindale y Valacuenta, presentadas al principio, sí están estrechamente relacionadas con el Silmarillion. Pero Akallabeth y de los Anillos de Poder que aparecen al final son obras, es necesario subrayarlo, enteramente separadas e independientes. Se incluyen de acuerdo con la intención explícita de mi padre, y de este modo la historia se desarrolla desde la música de los Ainur con que comenzó el mundo hasta la partida de los portadores de los anillos en los puertos de Mithlond, al fin de la Tercera Edad. En la difícil y problemática tarea de preparar el texto del libro, me ayudó sobremanera Guy Kay, quien trabajó conmigo en 1974-1975. Ainulindale, la música de los Ainur. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló, y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo, cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda, y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar: «Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción». Entonces, las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música. Y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar. Y al fin, la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y cobrarán vida en el momento en que suenen,
pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes y conocerán la comprensión de los demás. E Ilúvatar, complacido, pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallos en la música. Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, el de entretejer asuntos de su propia imaginación que no armonizaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya falta de sustancia lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar. Pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó a su alrededor, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento, y la música vaciló. Pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces, la discordancia de Melkor se extendió todavía más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie, y los Ainur vieron que sonreía. Y levantó la mano izquierda, y un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior, y que cobró fuerza y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio. E Ilúvatar levantó la mano derecha, y he aquí que un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros. Porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías. Pero no pudo ser apagado, y adquirió poder y profundidad. Y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con una pena inmensa que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetida, y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bramaran unas pocas notas, todas al unísono. E intentó ahogar a la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos, y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo: «Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado, y así veréis qué habéis hecho.
Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente no será más que uno de mis instrumentos para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Entonces los Ainur sintieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar. Y Melkor se llenó de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se irguió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo: «Contemplad vuestra música». Y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido solo oído. Y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos, y estaba abovedado en mitad del vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío. Y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia, y les pareció que vivía y crecía. Y cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar. «Contemplad vuestra música. Esta es vuestra obra musical, y cada uno de vosotros encontrará en ella, dentro del diseño que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia cada uno de vosotros habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente, y entenderás que son sólo una parte del todo, y tributarios de su gloria». Y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los Ainur en aquella ocasión. Y por causa del recuerdo de sus palabras y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y son pocas las cosas que no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni aun consultándose entre ellos, porque a nadie más que a sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva, y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas, pues no proceden del pasado. Y así fue que mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenía cosas que no habían concebido. Y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos. Y advirtieron que ellos mismos durante la labor de la música habían estado ocupados en la preparación de esta morada, pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza. Porque sólo él había concebido a los hijos de Ilúvatar, que llegaron con el tercer tema y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en un principio, y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, al verlos, se llenaron de un gran amor por ellos, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar. Y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar son elfos y hombres, los primeros nacidos y los seguidores. Y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo y entre las innumerables estrellas. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur y no su terrible agudeza, como quien tomara toda la anchura de Arda como base para una columna y la elevara hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja, o quien considerara solo la vastedad inconmensurable del mundo que los Ainur aún están modelando, y no la minuciosa precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Pero cuando los Ainur hubieron contemplado esa morada en una visión, y después de ver a los hijos de Ilúvatar que allí aparecían, muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre ese lugar. Y de estos Melkor era el principal,
como también había sido al comienzo el más grande de los Ainur que participaran en la música. Y fingió, aun ante sí mismo al comienzo, dominando los torbellinos de calor y de frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a elfos como a hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido. Y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes, y ser llamado señor, y gobernar otras voluntades. Pero los otros Ainur contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del mundo que los elfos llaman Arda, la tierra, y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó sobremanera. Y observaron los vientos y el aire y las materias de que estaba hecha Arda, el hierro y la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias, pero de todas ellas el agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua más que en ninguna otra sustancia de la tierra. Y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben qué esperan oír. Ahora bien, aquel Ainur, a quien los elfos llaman Ulmo, volvió sus pensamientos al agua, y de todos fue a él a quien Ilúvatar dio más instrucción en música. Pero sobre aires y vientos, quien más había reflexionado era Manwë, noble de nobles entre los Ainur. En la textura de la tierra había pensado Aule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor. Aunque lo que deleita y enorgullece a Aule es la tarea de fabricar y las cosas fabricadas, y no la posesión ni su propia maestría. Por tanto, da y no atesora, y no tiene preocupaciones, emprendiendo siempre nuevas tareas. E Ilúvatar habló a Ulmo y le dijo: ¿No ves cómo aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tus dominios? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo, no ha destruido la belleza de tus fuentes ni la de tus lagunas de agua transparente. Contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha. Melkor ha concebido calores y fuegos sin restricción, y no ha secado tu deseo ni ha callado por completo la música del mar. Contempla más bien la altura y la gloria de las nubes y las nieblas siempre cambiantes, y escucha el sonido de la lluvia que cae sobre la tierra. Y en estas nubes eres llevado cerca de Manwë, tu amigo, a quien amas. Respondió entonces Ulmo: En verdad, mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que presagiase la caída de la lluvia. Iré en busca de Manwë, y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite. Y Manwë y Ulmo fueron desde el principio aliados, y fueron ellos los que cumplieron todos los propósitos de Ilúvatar con más fidelidad. Pero mientras Ulmo hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció que en ese momento percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes excepto en pensamiento. Pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelesados el despliegue del mundo que allí cobraba ser, y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa, ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos cuando la visión les fue arrebatada. Y han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres y el desvanecimiento de los primeros nacidos. Por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no han tenido nada parecido a una visión de las edades posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo: Sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois,
y aún otros. Por tanto digo, ¡Ea! Que sean estas cosas. Y enviaré al vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será. Y aquellos de entre vosotros que lo deseen, podrán descender a él. Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos como si fuera una nube con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era solo una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo. Ea, el mundo que es. Así sucedió pues que de los Ainur algunos siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo. Pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos, que desde entonces en adelante los poderes que él les había concedido se limitaran y se confinaran al mundo, y permanecieran en él por siempre, hasta que el mundo quedase completado, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. Y por esto mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Pero al principio, cuando los Valar entraron en Ea, se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto en la visión estaba hecho todavía, y que todo estaba a punto de empezar y aún informe y a oscuras. Porque la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto únicamente una prefiguración. Pero ahora habían entrado en el principio del tiempo, y se daban cuenta de que el mundo había sido solo precantado y predicho, y que ellos tenían que completarlo. Así comenzaron sus grandes trabajos en desiertos inconmensurables e inexplorados, y en edades incontables y olvidadas, hasta que en los abismos del tiempo y en medio de las vastas estancias de Ea, hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la morada de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos, Manwë y Aule y Ulmo se empeñaron más que otros, pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si le era posible según sus propios deseos y propósitos, y animó grandes fuegos. Por tanto, mientras la tierra era todavía joven y estaba toda en llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar: «Este será mi reino, y lo reclamo para mí». Pero Manwë era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar, y el primer instrumento en el segundo tema que Ilúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor. Y convocó a muchos espíritus, tanto mayores como menores, y bajaron a los campos de Arda a ayudar a Manwë, para prevenir que Melkor impidiera para siempre la culminación de los trabajos, y que la tierra se marchitara antes de florecer. Y Manwë dijo a Melkor: «Este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú». Y hubo un enfrentamiento entre Melkor y los otros Valar. Y por esa vez, Melkor se retiró y partió hacia otras regiones donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda. Ahora bien, los Valar tomaron para sí mismos forma y color, y porque habían sido atraídos al mundo por el amor de los hijos de Ilúvatar, cuya llegada esperaban, tomaron formas que se asemejaban a lo que habían contemplado en la visión de Ilúvatar, excepto en majestad y en esplendor. Además, esas formas proceden del conocimiento que ellos tenían del mundo visible más que del mundo en sí. Y no las necesitan, salvo como necesitamos nosotros nuestras vestimentas, pues podríamos ir desnudos sin sufrir la pérdida de nuestro ser. Por tanto, los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad, aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio, y se encarna según la elección de cada uno,
no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como la vestimenta puede mostrarnos como varón o mujer, pero no nos convierte en una cosa ni en otra. Mas las formas con que los grandes se invisten no son en todo momento como las formas de los reyes y de las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en formas de majestad y temor. Y los Valar atrajeron a muchos compañeros, algunos menores, otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la tierra y en el apaciguamiento de sus tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho, y que los Valar andaban por la tierra como poderes visibles, vestidos con las galas del mundo, y eran agradables y gloriosos de ver, y bienaventurados, y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, porque sus turbulencias habían sido subyugadas. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor, y él también tomó forma visible. Pero a causa del temple de Melkor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura. Y descendió sobre Arda con poder y majestad más grandes que los de ningún otro Valar, como una montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo. Y la luz de los ojos de Melkor era como una llama que marchita las cosas con su calor y las traspasa con un frío mortal. Así empezó la primera batalla de los Valar con Melkor por el dominio de Arda. Y de esos tumultos los elfos conocen muy poco. Porque lo que aquí se ha declarado procede de los Valar mismos, con quienes los Eldalie hablaron en la tierra de Valinor y de quienes recibieron instrucción. Pero poco contaron los Valar de las guerras anteriores a la llegada de los elfos. Se dice, no obstante, entre los Eldar, que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor, por gobernar la tierra y prepararla para la llegada de los primeros nacidos. Y construyeron tierras, y Melkor las destruyó. Cavaron valles, y Melkor los levantó. Tallaron montañas, y Melkor las derribó. Ahondaron mares, y Melkor los derramó. Y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Y sin embargo, no todo era en vano. Y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplían nunca, y todas las cosas tenían un color y una forma distintos de como ellos los habían pensado, no obstante, la tierra iba cobrando forma y haciéndose más firme. Y así, la morada de los hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables. ¡Hasta la próxima!